hace 8 días yo les hacía ver que todavía no es el fin, que falta mucho todavía. Una de las señales que hay en la Biblia para el final es que el Evangelio es el predicado en todo el mundo. Y hay más de 1/3 en el mundo que no saben nada de Jesús. ¿Sabían eso? Otra de las señales es el sodomismo, que ya ustedes andan o andamos alarmados, pero hay poblaciones muy grandes que no lo aceptan. Si usted lee acerca de China, no aceptan la vida de 2 hombres, 2 mujeres, tienen problemas, hasta los ahorcan. Ahora, no es que querramos que eso ocurra, que ellos se arrepientan y se consagren a Dios. ¿Saben ustedes que el SIDA, el 60% de las personas que sufren el SIDA son homosexuales? Ese es un castigo de Dios. China, por ejemplo, que es de origen comunista, no aceptan el homosexualismo. Y los musulmanes, pues menos, lo matan a uno, lo crucifican. Y son más de 1.200 millones los musulmanes. Entonces nosotros aquí en estas regiones donde estamos como graves, y Europa, por supuesto, pero una población muy grande todavía no acepta eso. Estoy hablando de señales antes del fin. Porque a veces nosotros nos afectamos mucho por lo que ocurre domésticamente, o sea, en casa, cerca. Pero ya el mundo está globalizado y usted puede tener buena información del mundo entero ya y de lo que está pasando en él. Así que pienso de que, claro, las cosas hoy se aceleran más rápido que antes. Lo que antes demoraba 100 años, hoy puede ocurrir en 5 años, 10 o hasta menos. Por ejemplo, el sistema satelital, pueden llegar la televisión a un número muy grande de gente. Pero también hay que entender que hay poblaciones que están bloqueadas, las tienen bloqueadas. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que para que ustedes no se vayan a dejar confundir, ¿no? A dejar confundir. Pero lo cierto es que sí tenemos que observar la Escritura y estar muy pendiente de lo que ella está enseñándonos en el tiempo de hoy. Entonces hoy vamos a continuar con las señales del último tiempo y lo que la Biblia registra. Entonces vamos a San Marcos, capítulo 13, y vamos a mirar el verso número 19, el verso 20, el 21 y el 22. Voy a leerles de San Marcos. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. El 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó, con una tilde en la O, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hasta ahí. Bueno, y dice el 23, mas vosotros mirad os lo he dicho todo antes, o sea, antes que suceda. Entonces, cuando la Biblia habla de tribulación, ya hablábamos hace 8 días de que a través de toda la historia han habido tribulaciones parciales. Hablábamos que han habido anticristos en cada época, ¿sí? Y han habido también hambres, hambrunas, pestes y otras cosas. Pero han sido señales parciales que no son las señales finales.
Cuando usted lee el tiempo del fin o señales del fin en los evangelios, ahí hay entrelazado entre los versos, usted encuentra, por ejemplo, tanto el tiempo del final como los tiempos actuales de cada generación. Encuentra usted la venida del Señor como cuando Él llega sin que lo vean físicamente, sino que viene secretamente y lleva a la iglesia. Pero también encuentra que aparece como un relámpago, esa es ya la venida visible. No olviden que hay varias venidas. Hay una que es invisible. Esa va a ser que el Señor viene, capítulo 4 de Apocalipsis, y dice, subid acá, es cuando llama a la iglesia. Viene a las nubes, nadie lo ve, llama a la iglesia para llevarla. Pero después de ese tiempo pasan 7 años y el Señor viene visible. Es cuando aparece el Señor visible y cuando Él establece el reino milenial. Luego que pasa el reino milenial viene un juicio de las naciones. Ese juicio de las naciones va a suceder en el espacio, porque Dios va a estar en el momento haciendo cielos nuevos, tierra nueva, y el juicio va a ser en el espacio entre cielo y tierra. Y compadecerán todas las gentes y todas las naciones y reyes, niños, desde los pequeños hasta los grandes, no niños y no de pequeños hasta grandes, para dar cuenta de todas sus acciones, de todos los tiempos, todas las épocas. Entonces, cuando uno lee señales del fin, encuentra también, por ejemplo, Israel, encuentra las señales de Israel, encuentra la persecución de Israel, que Israel huye y todas estas cosas. Entonces usted, por ejemplo, encuentra señales como esa que dice ahí en el verso número 19. Porque serán días de tribulación cual nunca ha habido. Esto ya habla de una gran tribulación. La tribulación está dividida en 2 partes. Una se llama tribulación y otra se llama gran tribulación. Esto se maneja una numerología. Por ejemplo, de Daniel, las semanas de Daniel, la deportación a Babilonia, la muerte de Cristo en la cruz, luego hasta la destrucción del templo, y se cuenta. Eso es un estudio profético que para eso tenemos que sentarnos horas y horas a estudiar la parte profética. Yo solamente les doy a grosso modo este tema, porque no hay otra manera para la iglesia general. Entonces, cuando se habla de eso, se habla de una semana, la semana de Daniel, que son 7 días, que es dividida en 3 días y dividida por días, o sea, nuestro año y medio, 1200 días y pico, que son 3 años y medio. Entonces va a haber una tribulación, y la Biblia lo llama tribulación porque es tribulación, aunque aparentemente no es tribulación. Entonces es el tiempo en que hay una crisis mundial política, una crisis mundial religiosa, la iglesia ecuménica ya está establecida, es cuando hay problemas de gobernabilidad en el mundo, hay muchas dificultades para controlar todo lo que tiene que ver con la parte social, y entonces aparece el que llama la Biblia el anticristo. Va a ser un personaje carismático, un hombre hábil, inteligente, hace convenios, tiene recursos, y entonces la gente, es más, va a ser un tiempo aparentemente muy bueno, porque la gente va a esperar tener lo básico, todo: la salud básica, la vivienda básica, la educación básica, el humanismo será muy fuerte, la vida social será muy buena, y la gente dirá, no, este es el hombre que necesitamos. Pero cuando suceda eso, la iglesia se ha ido. Ahora, ¿por qué se ha ido la iglesia? Porque el Señor no puede dejar la iglesia en ese peligro. ¿Cuál es el peligro que hay ahí? El peligro que hay ahí es el sistema. El peligro ahí es la marca. El peligro es meterse al sistema. Y el que se mete al sistema realmente ya está perdiendo el año. Entonces Dios va a cuidar la iglesia. Pero escuche esto: mientras la iglesia esté en la tierra, mientras la iglesia tenga los pies sobre la tierra, no se puede manifestar plenamente el anticristo. No se puede manifestar plenamente los poderes del mal. ¿Por qué no puede? Porque la iglesia es la luz del mundo. Escuche eso: la iglesia es la luz del mundo. Y por ser la luz del mundo, las tinieblas no tienen ni la capacidad ni el poder para poder contrarrestar la luz de Dios. Así que siguen habiendo las cosas normales, los problemas que hay, ¿cierto?
básicos de este mundo, los conflictos, la lucha, las guerras y tantas otras cosas. Pero contra la iglesia nadie puede, porque la iglesia es la novia del Cordero, es la esposa del Señor Jesucristo, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Así que mientras la iglesia tenga los pies sobre la tierra, el diablo no puede desbordarse ni en cosas terribles, porque no es posible. Porque la iglesia, aparte de ser luz en el mundo, la Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra. ¿Cuántos son la sal de la tierra acá? ¿Cuántos son la luz del mundo acá? Ustedes son la luz del mundo. Así que ustedes, o mientras la iglesia esté aquí, las cosas van a estar como están. Sí, habrán unas cosas, brotes allí y acá. Dele gracias a Dios que usted pertenece a la iglesia, pertenece al reino de Dios. Ahora les voy a decir esto. Va a haber un auge muy fuerte religioso, y ya está. Muy fuerte religioso. Nunca antes había tenido tanta trascendencia en la parte religiosa como hoy. Es que hoy la religión es muy fuerte, más fuerte que en cualquier época. Ustedes que vemos televisión todo el tiempo, usted mira lo que está pasando, por ejemplo, cada año en Arabia Saudita, en la Meca. Usted mira, por ejemplo, una congregación de 3 millones, una pared ahí que simboliza a Satán, dándole piedra que porque le están masacrando el diablo. Y miren, estos días ustedes han visto 800 muertos en ese simbolismo, más de 1000 heridos, y eso quién sabe más. Esa gente es ciega, no conoce a Dios, tiene una religión muy fuerte en su corazón, su vida. Vaya usted, convénzalos de lo contrario. Y no son un grupo pequeño, son millones y millones. Los musulmanes pueden ser más de 500 millones. Más de la mitad de la población puede ser musulmán radical, religioso radical, que mueren por su creencia. Entonces miren ustedes, miren usted el auge que está cogiendo el catolicismo, y uno, con respeto digo a los católicos, pero que la Virgen Santísima nos bendiga, que el Señor Dios nos bendiga, y la gente haciendo filas y de madrugada esperando al señor Papa y los altos jerarcas besándole el anillo, y es como un Dios en medio de la gente. Y Estados Unidos, que es un país de protestantes, mire usted eso, y el auge, o cierto, la fuerza que tiene ahora la religión, no solo allá en México, en nuestro país Colombia, la fuerza que tiene la idolatría, todas las cosas que vivimos. Así que hoy estamos en una época de una influencia muy grande religiosa. Es más, en medio cristiano evangélico, hablando del medio cristiano evangélico, hay un auge también muy religioso. Entonces vamos a encontrar mucha gente que le gusta ir a un culto, pero todavía no ha nacido de nuevo, ni tiene un compromiso con Dios de frente, de lleno. Pues eso es religión, eso no ayuda para nada. Así que ojalá nosotros podamos entender que Dios lo que quiere de sus hijos son gente que realmente tengan un cambio de vida. ¿Un qué? Un cambio de vida. Si no hay un cambio de vida, no hay nada. No hay nada, es que religiones son las que hay. Y creyentes en Dios hay a montones. Es que más, la Biblia dice que aún el diablo cree en Dios y tiembla, pero no obedece. Que es la diferencia, ¿no? Entonces, el Señor, por ejemplo, usó palabras muy fuertes y están en la Biblia. Dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes no son hijos de Abraham, sino del diablo. Por eso las obras del diablo hacen. Por ejemplo, una persona que se levanta y mata al otro, pues no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Uno que viola a sus propios hijos, es un hijo del diablo. Una persona que roba hasta sus propios padres, pues hijo de Dios no es. Una persona que adultera, engaña a su esposa o engaña a su esposo y carga la Biblia, hijo de Dios no es, hijo del diablo. Porque los que son hijos de Dios hacen las obras de Dios. Qué pena. Y ahí dentro yo. Porque eso es para usted y para mí. La espada corta para allá y para acá. Y hoy tenemos también un mover religioso evangélico muy grande. Muy grande, muy grande. Pero ¿quién va a marcar la diferencia? Los que tienen el cambio. ¿Los que tienen qué? El cambio. Hay gente que dice, yo a veces me pego por ahí mis tomaditas, pero pastor, no es diario.
hermano, le toca repetirse, porque cambio no tiene. Así de sencillo. No es que me echo mis canitas al aire, o como dijo otro por allá, aquí dando una vuelta por Egipto. Ojalá se arrepienta, porque usted no está llamado para dar vueltas por Egipto, sino a vivir para la gloria de Dios. Y su familia y usted ha sido llamado para honrar al Señor. Y eso tiene que ver con cambio. Entonces estamos en un tiempo de ¿qué? De mucha religiosidad. Y escuche esto, tal vez es preocupante, pero hay gente que ayuna para seguir pecando. Lea un poquito sobre los musulmanes, esos ayunan más que todos nosotros juntos, para matar a la gente. Es que los ayunos no cambian a la gente. Los sacrificios no cambian a la gente. El que cambia a la gente es Jesús cuando uno se rinde a Él. Use esa palabra. Diga, cuando yo me rindo a Él. Porque no es sacrificios, es rendición a Él. El éxito de alguien es, me rindo a Él. Soy de Él. Soy su siervo. Soy su hijo. Me rindo a Él. Cuando usted se rinde a Él, es un hijo de Dios. Dios cuenta con usted. Entonces, vamos a mirar algunas cosas interesantes. Nos pueden ayudar a todos hablando de esto. Estábamos hablando hace 8 días acerca de que las religiones cuando se empoderan como la única verdad, es un grave error. Porque ninguna religión puede hacerse dueña de la salvación. El único dueño de la salvación y de la redención tiene un nombre, se llama nuestro Señor Jesús. Y Él salva a la gente en todo lugar, sin importar los colores ni las creencias. Solo los que crean en Él y en su palabra y caminen con el Señor son de Él. Entonces, esto que les voy a enseñar hoy no los vaya a asustar. No los vaya a asustar. Hay gentes que hacen milagros, señales y prodigios y no conocen a Dios. No conocen a Dios. Pero la tendencia del ser humano y sobre todo el religioso es poner la mirada en el que hace muchos milagros y señales y aún seguirle. Porque al ver los milagros ellos se deslumbran y dices, qué tremendo de Dios esta persona. Pero ojo a eso, porque el diablo ha sido un imitador número uno. Y él ha sabido utilizar los dones de gente sin el temor de Dios para cosas no buenas, sino malas. Y vamos a mirar, para empezar, el diablo tiene poder, limitado, pero lo tiene. Tiene un poder limitado, pero lo tiene. Y yo les voy a explicar por la Biblia esto. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Ustedes saben que yo no soy muy amigo de hablar del diablo, pero hay mensajes bíblicos que hay que enseñarlos a la iglesia. Yo siempre he dicho que el diablo es un pobre diablo, porque el poder que yo tengo, que Dios me ha dado, es superior al de él. Y porque él no puede, él no tiene nada propio. Todo lo que él tiene es de Dios y lo utiliza mal, que es diferente. Entonces vea lo que dice el capítulo 7 de Éxodo, les dije, ¿no? Ustedes encuentran ahí, por ejemplo, a Moisés y Aarón, cuando ya ellos van a presentar las primeras señales para que dejen ir el pueblo. Y vean lo que dice el 10. Vinieron pues Moisés
y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. ¿Ah? El Señor le dice a Moisés que tiene una vara, le dijo tírela, y la tira, y se le vuelve culebra, y Moisés estaba corriendo, y el Señor dijo agárrela, tú tenga miedo de la cola, y volvió su vara, dijo vaya allá, y fue, y lo hizo. Y llama Faraón, dice, yo traigo a mis sabios y mis hechiceros, vengan, a ver las varas, tírela. Se volvió también culebra. ¿Está agarrando la idea? Claro, si usted sigue leyendo, pues ya encuentra el desenlace. Que la varita de Moisés y de Aarón se tragó las otras. Entonces ahí está bueno, ¿no? Ahí estamos bien, ¿no? Entonces encontramos que el poder de Dios es ¿qué? Superior. Superior. Pero no podemos negar que el diablo tiene un poder, también tiene un poder. ¿Está agarrando la idea? Así que no juegue con las cosas, porque es jugar con candela, con cosas de pecado, no juegue. Agárrese de Dios y manténgase agarradito del Señor. Vamos a mirar, esto es para ustedes lo analicen. Mire lo que dice la Biblia en San Lucas, capítulo 4. San Lucas, capítulo 4. El verso 6 y 7. Ustedes saben que la tentación la encuentra usted en San Mateos y también en Marcos. Pero San Lucas es muy explícito en la apreciación de Satanás. Vea lo que dice el verso 6 y 7. Y le dijo el diablo dice, el verso 6, o del verso 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Ah? ¿A quien quiero qué? La doy. Y luego le dice, si usted se postra y me adora, hay una condición, adorarlo. Porque él busca adoración. El pecador, sin querer o queriendo, es adorador de él. Estoy hablando del pecador comprometido con el pecado. La persona que vive en sus pecados y delitos es adorador de Dios. Pero hay otros que van más allá de esa condición. Hay unos que van a la parte de los medios, a la parte de los espíritus de muertos, a escuchar mensajes del más allá, a leer libros de magia negra, a hacer pactos, a hacer compromisos. O sea, hay gente que ya adentra el horóscopo, a meterse en ese mundo espiritual. Ellos son aún más cercanos al diablo. Y el diablo tiene ciertas facultades que le fueron dadas a él. El Señor no le dijo, un momentico, usted está equivocado. No, Señor. Le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pues no le dijo, usted está equivocado. No. Habrá gente que lo adorará a usted, pero habrán otros que van a adorar a Dios. Esto es una lucha de conquista. Este trata de conquistar un grupo y el Señor dice sus peligros y les dice que tengan cuidado. Pero mire lo que dice Isaías capítulo 14. Venga y verá. Si a ustedes les gusta tomar apuntes de estas cosas y luego lo leen en casa, se van a emocionar con estas lecturas que son bien bonitas. Capítulo 14
de Isaías, el verso 12. Vean, les leo lo que dice. Allá nos están ayudando con las lecturas de la pantalla. Vean lo que dice el 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Luego dice el 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Está hablando del diablo, de Satanás, claramente, en la parte profética de este pasaje de la Biblia. Pero luego va lo que dice el 16. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Mire usted, por eso es que, hermanos, y yo les digo esto aquí entre nosotros, a los gobiernos les toca muy difícil, muy difícil. ¿Por qué muy difícil? Porque los gobiernos generalmente no están en el reino de Dios, están en este reino del mundo, el reino de la competencia, el reino del poder. Oiga, la política da poder, ¿sí? El dinero da poder, la fama da poder. Y vemos nosotros gente famosa, gente poderosa, vemos gente políticamente poderosa, pero a esas gentes detrás de ellos los gobierna un poder, una influencia que no es de Dios, sino del diablo. Por eso es que hay tanta injusticia, tanto dolor y tanto problema en el mundo entero. Y usted dirá, ¿lo vamos a cambiar? Claro que eso no se va a cambiar. ¿Por qué no se va a cambiar? Porque la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. Solo que cuando uno conoce a Jesús, el Señor lo traslada del reino del mundo y lo mete en el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay paz, hay esperanza, hay fe y está la bendición de Dios. Pero, o sea, yo estoy en ese reino, yo estoy en ese reino. Bienaventurados los que estamos en ese reino, pero no toda la gente está en ese reino. Porque para estar en ese reino hay que hacer la voluntad de Dios. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y aquí estamos nosotros para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Por eso es que pertenecemos a este reino. Pero los gobiernos del mundo no, ni siquiera les importa eso. La Biblia para ellos es un libro común y corriente. Un famoso, ¿qué le va a importar la Biblia? Shakira, por ejemplo, no hace mucho grabó un CD dándole auge y promocionando el lesbianismo. Que hubo hasta un pastor que es concejal, el concejal de la familia. Y me parece muy valiente ese muchacho porque delante de los medios denunció eso, que eso era una inmoralidad, que qué ejemplo va a ser para nuestros niños, para nuestras familias. La W se le vino encima, lo criticó todo el mundo, pero el muchacho se mantuvo, o muchacho no, el pastor se mantuvo firme ahí, diciendo la verdad. Esa gente da gloria a Dios. ¿Qué gloria a Dios va a dar? Pero ¿quién dice que Shakira no es famosa? Dice que tiene más seguidores que el Papa. Es una muchacha carismática. Tiene un don de carisma, tiene una voz genial, tiene fama, tiene dinero. ¿Quién dice que no? Pero honran a Dios. No, no honran a Dios, porque hay una influencia y no es de Dios, del diablo. Pero ¿quién le dio el carisma? Dios. ¿Quién le dio el don? Dios. ¿Quién le dio el don de cantar? Dios. Pero el diablo lo usa mal. Qué pena con los que son países seguidores de Shakira, ¿no? Pero ella no es ejemplo para sus hijos. Ni Juanes tampoco, la camisa negra. No, no, no.
Imiten a Marcos Witt, a Campos, a gente que ama a Dios. Usted imite la gente que ama a Dios. Y el que no, qué pena. Los gobiernos anden grandes esfuerzos, pero ¿qué dice acá? Usted ha caído acá. Le dijeron al diablo, usted que debilitaba a las naciones, usted que convirtió el mundo en un desierto. ¿Cómo está Venezuela? Como un desierto. Gente con recursos, recursos naturales, gente inteligente, preparada. ¿Cómo están? Como un desierto. ¿Cómo está, por ejemplo, allá Libia? La pobre gente prefiere morirse en el mar, ahogado en el mar con sus niños. Prefieren morir de hambre en los desiertos porque tienen que huir por la vida de ellos. ¿Quién hace eso? El diablo. ¿Quién trae los tsunamis, los temblores que destruyen en un minuto las ciudades? El diablo. Pero gracias a Dios que todavía hoy la iglesia está en esta tierra. Gracias a Dios. Pero la iglesia se va a ir. La iglesia se va a ir. Va a llegar un momento que la iglesia se va a ir. El Señor se la va a llevar. Se la va a llevar. Por eso, y si no se va en el tiempo suyo, si la iglesia no se va en esta generación nuestra, igual usted sí se va a ir, porque se va a morir. Y eso tarde que temprano llega el corte. Eso sí, hermano, como dijo un señor, dijo, yo hasta quiero, dijo un señor así pues en broma, dijo, yo hasta quiero la muerte, porque esto es imparcial, parejita. Eso sí, hermanos, ricos, pobres, sabios, no sabios, eso que llega, llega. Dijo el rey David, no voy a orar más, ni a ayunar más. Mi hijo no viene a mí, pero yo sí voy a él. Ya se murió, no hay nada que hacer. Estas son palabras para que nosotros no juguemos a la religión, sino nos consagremos a Dios. Uno no se salva por ser evangélico, cristiano, católico, no. Uno se salva por tener un cambio de vida y por tener temor del Señor. Caminar con Él como Dios manda, como Dios enseña en la Biblia, en las Escrituras. Si usted recién llega, entréguese a Jesús, haga la oración de fe, reciba al Señor como su Señor, su Salvador, empiece a leer la Biblia, asista los jueves a la escuela bíblica, no pierda reunión, venga si es de esas personas que quiere apoyar la parte de los jóvenes los viernes, venga el viernes, esté ahí metido, lea la Biblia, ore, busque al Señor y usted tiene vida eterna. Entonces, en ese orden de ideas, encontramos nosotros que el diablo puede utilizar gente y hacer milagros, señales, pero no necesariamente esa gente que hace señales y milagros son de Dios. Vayan conmigo a San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo número 7. El verso número 15 en adelante. Leo para ustedes. Guardaos, ya voy a terminar. Me quedan unos 3 minutos y termino. Yo me estoy volviendo súper juicioso. Claro que dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrigos? ¿De los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo, ¿no? Pero nosotros tenemos una tendencia de correr donde hay milagros. Donde hay milagros ¿cómo es? Nos deslumbramos. ¡Ay, tremendo es que allá está la gloria! Sí, Señor, los milagros los da Dios y los dones los da Dios. Pero no quiere decir que todos los que hacen milagros son de Dios. No todos los que hacen milagros son de Dios. Hay gente que tiene dones de milagros, pero lo hacen para ellos tener más poder, influencia y control sobre las gentes. Hay otros que lo hacen por dinero, para hacer plata y plata y plata y plata. Y esos dones que tienen los usan para eso. Hay brujos riquísimos, sí, y ellos les dan sus brebajes a la gente y la gente corre allá y ocurren milagros, tienen dones, pero no tienen a Dios. No tienen a Dios. Así que los milagros no es la señal de un hombre de Dios ni de una mujer de Dios. La señal de un hombre de Dios y de una mujer de Dios son sus frutos. Es su ejemplo, es su testimonio, es su familia. Es que sea un hombre fiel, casto, fiel a su esposo, respetuoso de las señoras casadas, respetuoso, que no sea amador de dinero, de plata, de robar a los demás. Porque hay gente que usa los dones para estafar. Y por eso es que la iglesia tiene que tener sumo cuidado, y más en este tiempo, leer la Biblia y pedirle nosotros a Dios nos dé sabiduría para vivir. Diga conmigo: sabiduría para vivir y discernimiento. Colóquese de pie. Amén. Dios lo bendiga. Gracias a Dios. Digan conmigo: Señor, yo te pido que me ayudes a consagrarme de una manera especial. Señor, ayúdame a tener el discernimiento para conocer la verdad en todo lugar. Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo aquello que va en contra de Dios, fuera de mi vida, toda enfermedad, fuera de mi vida, toda religiosidad. Señor, revélate a mi vida de una manera especial. En el nombre de Jesús, me declaro libre. Diga: me declaro libre para servir a Dios. Diga conmigo: para servir a Dios. Levante las manos a Jesús. Dele gracias a Dios. Amén. Bájelas un minutico. Se necesita la libertad para servir a Dios bien. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Hay qué? ¿Cuántos tienen a Jesús en el corazón? Usted tiene un tesoro. No se le olvide nunca, usted es millonario espiritualmente, y si es millonario espiritual, usted lo tiene todo. Dios nunca lo va a dejar, nunca le va a faltar nada. Antes de salir, tenemos al hermano Aldemar que Sugier, está hospitalizado. ¿Sí? Vamos a orar por él, que Dios lo toque, lo sane. Si alguien tiene alguna enfermedad, levante una mano y voy a orar. Ya oré, pero levántela. Dios es el sanador. Dios hace milagros a través de los pastores de esta iglesia, de los líderes. Señor,
Colocamos delante de ti al hermano Aldemar, que está hospitalizado, y rogamos para que él sea sanado, que salga bien de la clínica, que la hora reciba el toque de Dios allá donde está, sea sanado ahora mismo. Enviamos su palabra sobre él, y la sanidad sobre él, y la vida sobre él. Y estas manos que se levantan, yo envío la palabra de sanidad y declaro que son sanos ahora mismo. De la enfermedad que tenga son sanos ahora. De la cabeza a los pies reciben el toque sanador en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaramos en el nombre de Jesús que estamos libres y sanos para servir a Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buen día para todos.